Vamos a ver hoy, a mí me encanta, como me apasiona un montón. Me parece una parte muy poderosa de la práctica de yoga, como está buenísimo como el yoga hoy en día llegó a tantos lugares, a tantas personas, eh, y nos aporta tantos beneficios. Y creo que de alguna manera también este conocimiento, este entendimiento que tiene más que ver con lo sutil del yoga, ¿no? Como la conexión entre el cuerpo físico que usamos como herramienta para entrar en la práctica y cómo eso se conecta con nuestros cuerpos más sutiles, con esas partes no tangibles, para mí es uno de las llaves mágicas que hace que el yoga sea tan especial y sea tan distinto a cualquier otro tipo de práctica, una práctica física como de estiramiento o de movimiento simplemente. Como hay personas acá que no conozco, me pone súper contenta eso. Me presento un poquito antes de empezar y de ir de lleno con el tema. Mi nombre es Mili, yo vivo en Tenerife. Estoy ahora mismo en Pipa, en Brasil, visitando a un amigo. Y doy formaciones de yoga y doy formaciones no solo para profesores, sino que también doy formaciones como un poco más cortitas de yoga somático, conectando todo este conocimiento de sistema nervioso, de trauma, con la práctica de yoga, porque creo que es algo, eso, es esa puerta de acceso que nos da lugar a poder experimentar mucho más los beneficios de la práctica. Y en eso también entra como toda esta parte de lo energético, lo sutil, lo más metafísico, que de alguna manera puede quedar como un poco descolgado del resto cuando no creamos esa conexión holística, que al final todos los cuerpos están conectados. En el yoga hablamos de que tenemos 3 cuerpos y 5 capas, ¿no? Y en esos 3 cuerpos y en esas 5 capas hay un montón de información que está disponible para nosotros. Eh, Y de eso se trata un poquito este acercamiento. La parte somática también tiene mucho que ver con aprender a utilizar el cuerpo como una herramienta de sanación, como veníamos muy de la escuela de la psicología, donde está todo como, siempre la mente es la prioridad, estamos como priorizando el diálogo y lo racional y como hacer un sentido de las cosas que nos van pasando, que está buenísimo. Pero también creo que hay una parte súper interesante que tiene que ver con ver dónde están esos bloqueos que son energía que se queda en el cuerpo. Entonces va a ir por ahí un poco lo que les voy a estar compartiendo hoy. Eh, para empezar, quizás estaría bueno decir que los chakras son un sistema que nos ayuda a entender un poco mejor cómo funcionan las energías dentro de nuestro cuerpo y cómo esas energías están conectadas con arquetipos que tienen que ver con nuestras estructuras psicológicas, con nuestras estructuras físicas y con nuestras estructuras emocionales. Y todas estas estructuras están íntimamente conectadas y podemos acceder a ellas a través de diferentes prácticas. Yo decía que a mí, por ejemplo, esto de conocer los colores de los chakras y meditar concentrándome en un color, no siento que me dé realmente acceso a toda la información que está ahí disponible para mí. Como siento que hay una parte de eso que queda como desconectada de mi realidad, de esta humana que soy con mi vida cotidiana. Entonces, eh, la idea es entender cómo cada uno de esos centros energéticos que los tenemos como asociados a estos colores y que están asociados a que están a lo largo de la columna vertebral, en realidad son mucho más y podemos entenderlos y trabajarlos mucho más cuando vamos un poquito más profundo. Entonces, les voy a compartir una presentación para ir viendo un poco, esto no sé qué es, pero vamos a darle al lado, para ir viendo un poquito, ¿dónde está lo que les quiero compartir? ¿Cómo? ¿No sabés si se puede compartir desde PowerPoint la pantalla? Bueno. ¿Sí? Mm, mm, Window, entire screen, from tab, window. Debería estar acá, pero no lo veo. Bueno, lo puedo compartir directo desde Canva. Mientras tanto, pregunta, ¿han estudiado los chakras? ¿Tienen ahí algún tipo de conocimiento? ¿Saben más o menos de qué va eso? Si quieren escribir, no sé si hicieron formaciones, por ejemplo, Santi, yo sé que sí hizo formación, pero me encantaría saber un poco también cuál es el punto de partida. Si quieren poner como sí sé, no sé nada, leí algo, como también para ver cuán desde el principio o no
Empezamos, si quieren escribirlo en el chat estaría buenísimo. Y acá tengo la presentación. Vale. ¿Se ve la pantalla? Yoga, neurociencia, una introducción. Buenísimo. Okay. Bueno, la conexión entre yoga y neurociencia es súper interesante porque en realidad son como dos partes de lo mismo. Sí, sí, buenísimo, genial. Son dos partes de lo mismo. Durante mucho tiempo vimos la espiritualidad como algo que estaba desconectado de la ciencia y que parecía que hasta eran opuestas, y en realidad con esta visión integrativa lo que vemos más y más es que están absolutamente interrelacionadas. El sistema de chakras aparece en realidad viniendo desde la teoría metafísica de la filosofía védica, que viene del Taitriya Upanishad, que son unos libros muy antiguos, que nos ofrecen esta comprensión desde la cual podemos entender cómo funciona la energía. Se trata de eso, de entender que en realidad somos seres hechos de energía, que el espacio vacío entre nosotros, que aparentemente está vacío, en realidad es un campo electromagnético que nos conecta. Por eso a veces nos pasa que entramos a un lugar y sentimos como, wow, qué bien que me siento acá, aunque no haya pasado nada puntual o aunque racionalmente no podamos entender por qué. Y por otro lado, al revés también, ¿no? Como hay momentos en los que entramos en contacto con una persona o con un lugar y sentimos que algo no dentro de nosotros y quizás no entendemos por qué racionalmente. Y eso tiene que ver con este campo electromagnético que nos conecta. Por eso también nos sentimos tan bien en la naturaleza, por el tipo de campo electromagnético que nos ofrece la naturaleza, con los iones negativos y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hablábamos de energías, quizás hasta hace algunos años se veía como algo súper metafísico y como muy espiritual, un poco wuhu, y hoy en día más y más nos damos cuenta que es bastante científico y que todas estas tradiciones, mucho antes de la ciencia moderna como la conocemos hoy, ya estaban hablando de estas cosas. Entonces, dentro de la filosofía védica encontramos el Taitriya Upanishad, que nos presenta una estructura, nos presenta un sistema para que podamos entender cómo funcionan esas energías. Y en gran medida toda la práctica de yoga tiene base en esta parte de la filosofía védica. Como les decía antes, tenemos estos 3 cuerpos y estas 5 capas, o 5 cuerpos, entre los cuales tenemos el primero, que es el cuerpo físico, que se llama Annamay Kosh, que es como la parte más burda de nuestra experiencia, que está conectada con todo lo sensorial. Y la segunda capa, como un poquito más sutil, es el cuerpo pránico, Pranamay Kosh. Kosha significa como capa. Y nos habla de esa energía vital, esa fuerza sutil que anima todas las cosas, ¿sí? Es lo que permite que el cuerpo se mueva y que la mente piense. Entonces, ahí ya estamos viendo que nuestro cuerpo energético y nuestro sistema nervioso tienen una conexión directa, porque todo lo que anima nuestro sistema nervioso es electricidad, es energía, ¿sí? Entonces, separarlos no tiene ningún sentido, tenemos que buscar cómo podemos integrarlos. Entonces, también nuestra inteligencia, y por eso también el yoga nos invita a cultivar hábitos, porque los hábitos que cultivemos van a estar directamente relacionados con la calidad de energía que tengamos, ¿sí? Y con cómo ese campo electromagnético de nuestro ser va a interactuar con el campo electromagnético de todo lo que nos rodea. Entonces, de esa manera también podemos tener acceso a nuestro yo superior, a nuestra potencialidad, a también nuestra misión, nuestro dharma, lo que venimos a hacer. Mientras más limpio esté ese campo energético, mientras más fino esté, más fácilmente vamos a poder acceder a esos siddhis de los que se habla en el yoga, que son como superpoderes que se pueden desarrollar. Que en realidad, más que verlos como superpoderes, a mí me gusta verlos como el máximo de la potencialidad del ser humano. Los seres humanos somos increíbles, lo que pasa es que nos hemos ido desconectando mucho de todo ese poder que tenemos. Entonces, prana. Cuando hablamos de prana, Maikosh, hablamos de este cuerpo energético, hablamos de prana. Todas las energías vibrantes son prana. Todo lo que es vibración está cargado de prana. Y todas las cosas que hacemos o no hacemos, consumimos o rechazamos, es como entrar en un intercambio constante de prana. ¿Sí? ¿Cuánta energía me da esto? ¿Cuánta energía esto me quita? Para ponerlo como muy simple. Y esto puede ser desde una conversación hasta nuestros propios pensamientos, la comida que consumimos, el aire que respiramos, todo nos hace entrar en ese intercambio energético.
Todas las energías físicas son prana, como el calor, la luz, la gravedad, el magnetismo, la electricidad, como les estaba diciendo antes. El prana, esa energía vital, es el motor primario de toda actividad. Es lo que crea, protege y destruye. Y acá ya empezamos a ver cómo incluso cuando en el yoga se habla de la Trimurti hindú, hablamos como de los tres dioses principales, Vishnu, que es el creador, Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el que conserva, el conservador, y Shiva, que es el destructor, son estos tres arquetipos de lo que es el ciclo de la vida, ¿no? Del nacimiento, el desarrollo y la muerte, que es parte de ese ciclo de prana que está en constante movimiento. El vigor, el poder, la vitalidad y el espíritu son todas formas de prana. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de los chakras, estamos hablando de centros energéticos que lo que hacen es acumular y distribuir prana. Vamos a ver un poquito más de eso. Este mapa me encanta, está en inglés, pero bueno, que nos dice básicamente que el prana, nos explica que el prana viaja a través del cuerpo en canales energéticos que se llaman nadis. Son como los equivalentes a los meridianos de la medicina china, de la medicina tradicional china. Es súper interesante ver cómo estas tradiciones en distintos lugares del mundo, pero en paralelo, contemporáneamente, descargaron la misma información. Como hubo algo ahí que bajó, seguramente porque estábamos como seres humanos, como especie, muchísimo más descondicionados de lo que estamos ahora. Tenemos tanto condicionamiento ahora, tanta información que fuimos adquiriendo, tanta racionalidad, le dimos tanta importancia y tanta predominancia a nuestra mente racional, que fuimos perdiendo un poco esa sensibilidad y ese contacto con las demás partes de nuestra percepción, con esa parte no tan racional. Y para ahí vamos a ir un poquito cuando veamos ahora los chakras. Pero bueno, básicamente, el prana se distribuye y se mueve en el cuerpo a través de los nadis. A mí me gusta pensarlo, de alguna manera, el sistema de nadis y chakras como un sistema de tuberías, ¿no? Como de un edificio. Y tenemos el agua que sube y que baja y que se reparte a diferentes apartamentos dentro de ese edificio. A través de los nadis serían como esas tuberías. Y los chakras son como grifos, como llaves para abrir o para cerrar esos pasajes de energía. Si hay mucha presión a alguna altura, es un problema. Y si no hay nada de presión, también es un problema. Son como dos polaridades distintas, como los dos extremos, que podemos sentir como mucha falta de energía, como ciertos arquetipos que están conectados con los chakras muy, muy bajitos, o podemos sentirlos exacerbados, como que son demasiado. Entonces, la energía se distribuye en el cuerpo a través de estos nadis, que hay diferentes teorías de cuántos tenemos, se dice que pueden ser hasta 72.000. En realidad no es tan importante, básicamente lo que sabemos es que son muchísimos, que son incontables quizás, pero hay tres que son los principales. Y de aquí viene la base del Hatha Yoga, que es esto de, tenemos un lado solar y un lado lunar, tenemos un nadi principal que está a lo largo de la columna vertebral, que se llama Sushumna, y tenemos dos nadis secundarios que serpentean y cruzan a través de Sushumna, que son Ida y Pingala, y que representan como esta polaridad, este yin-yang, se les dice mucho el sol y la luna. Tenemos del lado derecho Pingala Nadi, que está relacionado con el sol, con esa energía solar, activa, masculina. Cuando digo masculina no me refiero necesariamente a que tenga nada que ver con el género masculino, sino como ese tipo de energía, ese tipo de vibración, más penetrante, más activo. Y tenemos Ida del lado izquierdo, que está conectado con el lado lunar, con esa energía más receptiva, más fluida, más conectada quizás con la percepción, con la intuición y un poquito menos con el hacer. Y en ese equilibrio, ¿no? Como al final, como toda polaridad, en ese equilibrio, cuando esos dos nadis están equilibrados, se dice que se puede abrir el canal central, que es Sushumna. Entonces, los 7 chakras que conocemos, en realidad no son los únicos chakras que tenemos en el cuerpo, pero son los 7 principales porque están alineados a lo largo de este canal central. Y cada uno de esos chakras tiene arquetípicamente una conexión con las energías que manejamos en nuestro día a día. Y a mí me gusta mucho verlo también como un poco cómo vamos integrando las diferentes partes de nuestro ser desde que somos pequeños, desde que nacemos, hasta la adultez.
Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero entonces, como para ir dándole forma a todo esto, la energía se mueve por el cuerpo y la intención de la práctica de yoga es, al final, el despertar de la conciencia de esa energía kundalini, que se dice que es como una serpiente que duerme enroscada en el sacro, en la base de la columna vertebral, y cuando esa energía kundalini se despierte, vaya abriendo cada uno de esos centros, vaya iluminando cada uno de esos centros. Esto es como la parte más metafísica. Ahora, hay una parte que tiene más que ver con la conexión con nuestro cerebro, con cómo funciona nuestro sistema nervioso y con cómo vamos integrando estos arquetipos a lo largo de nuestra vida. Me gusta mucho ver la comparación entre esto que estaban diciendo los yogis hace más o menos 4.000 años y esto, que es lo que nos está explicando la ciencia hoy en día, porque es muy parecido, es muy interesante. Se está hablando mucho hoy en día de la teoría polivagal y todo lo que tiene que ver con las prácticas somáticas está así como, wow, súper en boca de todo el mundo en este momento, incluso de terapeutas tradicionales que antes tenían como una visión mucho más ortodoxa. Y básicamente lo que acá empezamos a ver es que eso que los yogis estaban explicando, como los canales energéticos y cómo fluye la energía a través del cuerpo, hoy la ciencia con la teoría polivagal nos está mostrando lo que es el nervio vago y lo que son las ramificaciones del nervio vago, que es el nervio más largo de nuestro cuerpo, que conecta nuestro cerebro con nuestros pulmones, nuestro sistema digestivo, nuestro corazón, nuestros órganos sexuales. Está absolutamente conectado. Esto que vemos acá en la imagen, con 3 colores distintos, son las 3 ramificaciones del nervio vago y cómo esas 3 ramificaciones del nervio vago están conectadas con diferentes funciones. Muy parecido a lo que estábamos viendo de los nadis. Tenemos por un lado la división parasimpática de nuestro sistema nervioso y por otro lado la división simpática de nuestro sistema nervioso. Y me gustaría como quizás llevarlo esto a entender que no hay ninguna de estas funciones que sea ni buena ni mala, o sea, todas cumplen con un rol, todas son importantes. El tema es que tendemos en la sociedad, como en la vida actual, en el tipo de vida que desarrollamos hoy en día, tendemos a una predominancia del simpático, que es el estado de lucha o huida, es estar en ese estado, en ese mecanismo defensivo constante. Y eso sí es un problema. Y eso sería como el equivalente, si nos lo llevamos a los nadis, a estar constantemente en esa energía masculina, a estar constantemente en esa energía del hacer, de la reacción, de la protección. No hay nada de malo con esa energía, pero es necesario que esté en equilibrio también con una energía de descanso, de receptividad, de creatividad. Y eso es lo que podemos ver en otra de las ramificaciones del nervio vago, que es la que está en verde, ¿sí? Y que está conectada es la rama ventral de nuestro nervio vago, que tiene que ver con un estado de descanso, un estado de recuperación, de reparación. Es esa energía más suave, más yin. Entonces ahí vemos como ese yin yang, ese ida y pingala, ese hatha, dentro de lo que hoy en día nos está enseñando la neurociencia. Y por otro lado está la ramificación que vemos en rojo, que también es parte de nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el estado de inmovilización, de colapso, de pasividad, que sucede normalmente cuando nuestro sistema nervioso detecta que hay un peligro, normalmente va a priorizar la reacción del sistema nervioso simpático. Si el sistema nervioso simpático, si esa lucha o huida no son posibles, quizás porque no tengo la posibilidad de luchar o huir, entonces va a activar una segunda línea de defensa, que es el estado de congelamiento. Los reptiles, para los reptiles, por ejemplo, este es el mecanismo defensivo principal. No sé si vieron alguna vez un lagarto, una lagartija, que se congela y pretende estar muerto, y los animales realmente llegan a bajar sus latidos a tan poquito que pueden llegar a tener una respiración por minuto o menos. Entonces, de alguna manera lo podemos ver como que ese sería ese lado, como ese desequilibrio, ese lado como, bueno, me fui muy para el otro lado, me salí de esa energía masculina y me fui completamente para el otro lado y entonces estoy en un estado de pasividad en el que en el que me dejo llevar
por la situación, en el que no tengo poder o convicción personal o confianza en mí para poder desarrollar eso. Y el equilibrio de esas dos energías, el punto medio, sería ese vago ventral, ese punto de paz, de sabiduría, de que puedo hacer, pero puedo hacer desde el saber, desde el sentir, desde la conexión entre mi corazón y mi mente en equilibrio. Vamos a ver la siguiente slide. Entonces ahí entran en juego también los chakras, ¿no? ¿Cómo están equilibradas esas energías? Si esas dos energías están equilibradas, de acuerdo a la teoría del yoga, me vuelvo un poquitito para atrás, si esa energía del el vago dorsal y el simpático están equilibradas, se habilita el vago ventral, se habilita ese sushumna nadi, ese estado de, se le dice felicidad, no me gusta mucho la palabra felicidad para eso. Para mí es un estado de iluminación, es un estado de conexión, es un estado de coherencia. Es ese equilibrio interno, ese estado de coherencia. Lo que estamos buscando con la práctica de yoga finalmente es eso, es estar en nuestro vago ventral, es estar en un estado de regulación. Entonces, desde ese estado de regulación, podemos acceder a toda la energía disponible para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, desde el lado material, que lo podemos conectar, por ejemplo, con el chakra raíz, desde el lado de lo que deseamos, de lo sexoafectivo, que lo podemos conectar con nuestro segundo chakra, desde ese poder y esa convicción personal para crear, para manifestar en nuestra vida, que lo podemos conectar con el tercer chakra, desde la capacidad de amar, de realmente sentir amor y de dejarnos amar, que puede relacionarse con el chakra del corazón, ser capaces de proyectar nuestra verdad, de proyectar nuestra voz, de compartir nuestro mensaje con el mundo, de realmente poder vivir nuestro propósito y poder compartirlo, que tiene que ver con el chakra de la garganta, la visión clara, la intuición, nuestra inteligencia, y no hablo de la inteligencia lógico-matemática, hablo de una inteligencia superior que tiene que ver con el tercer ojo. Y si todos esos puntos están en equilibrio, entonces ese séptimo chakra, Sahasrara, la coronilla, se abre, ese punto de conexión con lo divino. Es como ir integrando cada uno de esos arquetipos para poder llegar a ese punto en el que todo tiene sentido. Y entonces entender que los chakras son mucho más que simplemente unos círculos de colores que están alineados a lo largo de la columna vertebral y que tienen que ver con un elemento, sino que realmente son partes de nosotros, son potencialidades. Desde la teoría del yoga, desde el Taittiriya Upanishad, los chakras son, entre otras cosas, un espacio sutil de energía vital que es intangible, las intersecciones, puntos de intersección entre los nadis, ¿sí? Si vemos acá, cada uno de los lugares donde se cruzan Ida y Pingala a través de Sushumna, hay uno de los chakras principales. Por eso es el lugar donde 3 líneas de energía se cruzan, perdón. Y centros organizativos para la recepción, asimilación y transmisión de energía vital, de ese prana del que estábamos hablando. Entonces, tenemos la visión metafísica moderna, y esto es lo que conocemos casi todos sobre los chakras, que es que están representados con estos colores del arco iris. Algo que es importante para mí decir, esta visión de los colores arcoíris de los chakras es una visión moderna y occidentalizada. Cuando nos vamos a los libros tradicionales, a las escrituras más antiguas del yoga, no están estructurados de esta forma. Me parece que está buenísimo igual. Es un lenguaje, es un simbolismo que nos ayuda a entenderlo mucho más fácilmente. Es como sistematizarlo y estratificarlo de forma que sea más digerible para nuestra mente racional que necesita ese tipo de estructuras. Pero los chakras en sí, como centros energéticos, no tienen necesariamente una conexión con estos 7 colores del arco iris. Y están también conectados con diferentes elementos. Y esos elementos están súper conectados con estos arquetipos de los que yo les estaba hablando antes, como con lo que representa cada uno de ellos. En esta visión metafísica moderna nos quedamos bastante con usar un mantra, usar un color y usar visualización para trabajar los chakras. Está bueno.
es interesante. No funciona para todo el mundo y quizás no es la manera más práctica, o es una de las maneras, pero hay otras maneras y las podemos complementar. A mí me gusta contar la historia de los chakras de la siguiente forma. Lo relaciono un poquito con la astrología. Los chakras y la astrología tienen una relación súper interesante. Astrológicamente se dice que integramos un planeta cada 7 años de nuestra vida. Como cada 7 años hay un arquetipo planetario que es integrado. El primero siendo la luna, que es nuestro cuerpo emocional, y poco a poco vamos integrando los demás arquetipos planetarios, los demás cuerpos. Con los chakras pasa lo mismo. Desde nuestro nacimiento y hasta los 7 años estamos integrando Muladhara Chakra, el chakra raíz, que tiene todo que ver con el descubrimiento del yo y el espacio que yo ocupo en mi tribu, en mi clan, en mi familia, en la conexión con las necesidades básicas, con lo que necesito para mi supervivencia. Es como ese modo supervivencia. Entonces, de 0 a 7 es un poco como eso, ¿no? Esa integración de ese primer chakra que tiene todo que ver con eso más instintivo, quizás todavía más conectado con aquello primitivo, con aquello más mamífero, más animal, dicho de la mejor forma posible. O sea, creo que es súper importante y súper lindo recordar que somos animales humanos. Nuestro segundo chakra lo integramos entre los 7 y los 14 años y tiene todo que ver con el vínculo uno a uno, con cómo nos relacionamos con las demás personas uno a uno. Y es donde aparece el deseo, no solo el deseo sexual, pero también el deseo sexual. Y es donde de los 7 a los 14 años es donde tenemos ese mejor amigo o esa mejor amiga que queremos estar todo el tiempo juntos, que acabamos de salir del cole y lo queremos llamar por teléfono y queremos contarle todo lo que nos pasa y tenemos como ese tipo de vínculo. Y por otro lado, también quizás nos empieza a gustar alguna persona y empezamos a vernos también en relación a cómo nos ven los demás. Empieza como ese uno a uno, esa cosa relacional del uno a uno. De los 14 a los 21 viene mucho esto de la tribu, y es la integración del tercer chakra, y es un poco como quién soy, cuál es mi poder personal, cuál es el rol que ocupo en la grupalidad, y cómo manifiesto. Y también es la época en la que normalmente nos toca elegir qué carrera vamos a estudiar, qué queremos hacer de nuestra vida. Entonces, ese poder personal comienza a integrarse más o menos en esas edades, y es lo que nos trae el tercer chakra. Cuarto chakra, de los 21 a los 28 años. Estamos como trascendiendo un poco, ¿no? Y ya no se trata solo de cuáles son mis necesidades, qué es lo que deseo, cómo me relaciono uno a uno, cuál es mi lugar en la grupalidad, qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar, sino que también viene como esa parte de qué es realmente el amor para mí, ¿no? Empezamos a pulir un poco ese diamante, esa joya, de qué es el amor y cuál es el amor que merezco y cuál es el amor que quiero cultivar y realmente como qué tiene que ver ese amor que yo vine a traer y que vine a compartir con mi misión en este mundo. Y es ese punto donde ojalá empecemos a desarrollar un poco más de madurez emocional y podamos también empezar a tomar más responsabilidad por nuestras emociones. Salimos de ese elemento fuego de Manipura Chakra, que es bastante reactivo y que es una energía súper útil en ese momento en el que aparece, esa adolescencia, ¿no? Ese lugar donde, boom, quiero como explotar y mostrar quién soy. Y empieza a aparecer como esta energía más aire, que tiene más que ver con bueno, trayéndolo a la metáfora de la respiración, lo que doy y lo que recibo, ¿no? Realmente, ese intercambio que estoy haciendo con el mundo. De los 28 a los 35 es el momento de empezar a compartir todo eso que aprendí, todo eso que integré, y en ese empezar a compartir todo eso que aprendí, todo eso que integré, quizás es el momento en el que comienzo a manifestar realmente, a ser capaz de manifestar realmente esa misión, eso que vine a traer. Es el momento en el que la mayoría de las personas emprendemos o desarrollamos nuestro emprendimiento, ¿no? Como que hay toda una madurez y hay toda una integración y ahora me siento lista para poder usar ese canal de comunicación y compartirlo con los demás. Por supuesto que esto que estoy diciendo es un sistema y es cómo lo podemos llegar a sentir, pero claro que podemos sentir que estamos estancados o que nos cuesta más la integración de alguno de estos arquetipos. No quiere decir que si tengo más de 35 y no emprendí o todavía no me animé a compartir, no lo voy a hacer porque se me pasó el momento, sino que ese es el momento en el que esa energía se empieza a integrar y está más disponible. Pero por supuesto que, como decía antes, ¿no? En este sistema como energético de tuberías, donde la energía va subiendo desde el chakra raíz hacia los chakras superiores, puede haber algún bloqueo. Y justamente de eso se trata, ¿no? Como de empezar a ver cómo los podemos trabajar. ¿Sigo un poquito más?
Eh, Desde los 35 hasta los 42 años viene como esto de la visión clara. Como yo lo siento de alguna forma como que todo eso que se fue moviendo y que energéticamente nos fue transformando comienza a asentarse y entramos como en esa tranquilidad de sé quién soy. Ya no necesito tanto el, o no dependo tanto de cómo me vean los demás, de demostrarle a los demás, es como que comienzan a integrarse todas esas energías. Y en ese integrarse de todas esas energías, comienzo a ser capaz de ver realmente qué es lo importante para mí, cuáles son mis prioridades, qué proyecto para esta segunda parte de mi vida. Hay como todo un tabú que tenemos los seres humanos, sobre todo en Occidente, especialmente en Occidente, para hablar de la muerte. Pero esto es la preparación para la muerte. El yoga, al final, nos prepara para trascender nuestro cuerpo físico, para trascender todas esas identificaciones y estar cada vez más conectados a una visión que nos acerca a la divinidad, que nos acerca a ese conocimiento y ese entendimiento de que somos mucho más que esta experiencia, que este nombre, que esta profesión, que todo esto. Pero que todo eso es necesario para llegar a ese punto de recordar, de reconexión con esa divinidad. Cuando todo eso está integrado, entonces aparece Sahasrara, el séptimo chakra, que no tiene normalmente conexión con ningún elemento, que no tiene conexión con nada de lo que pertenece al mundo terrenal, sino que es la conexión con eso que va más allá, ¿no? Es como ese puente que nos conecta con esa sabiduría que nos trasciende, de la cual somos herramientas, somos canal. Entonces, al ir abriendo y al ir integrando todos estos arquetipos, lo que vamos facilitando es que esa energía kundalini, esa energía de la conciencia que estaba quizás dormida, comience a elevarse, nos comience a acercar a esa divinidad. Nos volvemos a poner un poco científicos para conectarlo como, ok, todo esto, ¿cómo se conecta? Sí, señor. ¿Se puede hacer una pregunta? Por supuesto. Hola. No, mi pregunta principalmente es, llegué a los 42, de ahí 49, Sahasrara, ¿no? Y de ahí que pego la vuelta, empieza de nuevo, o sea, de los 49 a los 56, chakra raíz de nuevo. No sé si, lo que vos sientas. Como para mí, una vez que ya incorporaste ahí, bueno, voy al segundo chakra que tengo que revisarlo, voy al cuarto, lo que sea. ¿Cómo lo sentís vos? Súper buena pregunta, me encanta. Yo creo que ahí empieza realmente como, de alguna manera, el poder ponerlo en práctica, ¿no? Siento que hasta ese momento estamos practicando, estamos como aprendiendo a vivir y creo que ese es un momento como de poder empezar a integrar y a... no quiero decir ser ejemplo porque quizás suena como un poco, pero sí, de alguna manera sí, igual, hacer un referente, hacer un ejemplo para futuras generaciones, para otras personas que están en ese camino. Lo veo un poco así, que no quiere decir que igual no tengamos aspectos que revisar, que podamos volver, pero eso siempre, ¿no? Como... Pero es re loco porque a los 50, más o menos a esa edad es cuando se da la crisis de la mediana edad, ¿no? Que es, bueno, el final de la vuelta de todo lo que vos estás comunicando, de los chakras. Y tiene sentido de que lo que no fue incorporado ahora se ve como un agujero. Una revisión, ¿no? Sí, pero se ve como un agujero que chupa energía porque no fue revisado, no fue incorporado o lo que sea. Entonces, en vez de darte energía y canalizarla por ese lugar, chupa energía, ¿no? Drena energía. Sí. Bueno, totalmente. O sea, puede ser una buena oportunidad para revisar esos puntos. Y creo que esas crisis de mediana edad que aparecen, al igual que la crisis de los 30, que también están súper conectadas con los retornos planetarios, primer retorno de Saturno, segundo retorno de Saturno, son justamente como ese... En astrología se habla del juez interior. A mí hablar del juez me da como un poco de rechazo. Pero podemos hablar del maestro interior, ¿no? Como ese maestro interior. O la brújula interior. Que aparece para mostrarnos como, esto estuvo buenísimo, acá nos faltó un poquito y acá podemos revisar. Y también depende de cuánto trabajo hayamos hecho. Hay muchas personas que llegan a esa edad sin haber hecho ningún tipo de trabajo y de pronto a esa edad aparecen como un montón de cuestionamientos, ¿no? No sé, me pasé la vida trabajando en una empresa y no tuve tiempo para hacer realmente lo que yo quería. Lo que yo quería era ser, no sé, artista plástico, por decir algo. Y entonces aparecen esas oportunidades como de expresar otras partes de nosotros.
No sé si sirve, no tengo una respuesta. Lo elaboramos entre todos. Lo elaboramos entre todos. ¿Más preguntas por ahí? ¿Más teorías? ¿Hay alguien que tenga 50 que nos pueda contar? A ver, eso estaría buenísimo. Bueno, a ver. Toda gente muy joven por acá. No, vamos. Estaría interesante también pensar eso, ¿no? Como si quieren escribir y sienten que hay algún punto en el que estén como, que estén trabajando, que digan como, de estos arquetipos que estuvimos hablando, de estos chakras, este es el que yo siento que me está refiriendo en este momento un trabajo, o que es el desafío que la vida me presenta en este momento. Y también si quieren hacer alguna pregunta con respecto a eso. Si no, yo sigo y nos vamos al cerebro triuno, igual ahí van a bajar un montón de, va a bajar un montón de información también, para entender un poquito más qué partes de nosotros podemos trabajar. Bueno, a ver. ¿Escucharon hablar del cerebro triuno? ¿Alguna vez? ¿No? Esto es, hubo un científico, un neurocientífico que se llamaba Paul MacLean, que desarrolló una visión del cerebro en el cual dejamos de ver el cerebro como una sola cosa que funciona en completa interconexión y empezamos a entender que hay como tres partes de nuestro cerebro que de alguna forma tienen intereses y funciones distintas y que depende del estado en el que estemos, un estado de mayor coherencia o menor coherencia, pueden funcionar en armonía, en una sinergia, es decir, apoyarse unos a otros, o puede que estén funcionando de manera desregulada y que en realidad, muy lejos de estar apoyándose, estén generando fricción y estén generando contradicción interna. Esas crisis que sentimos cuando hablamos de crisis muchas veces viene por ahí. Podemos ver como en esta división de las tres partes del cerebro, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano siendo esa parte como más antigua, que tiene que ver con nuestras funciones vitales de supervivencia, la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura, la regulación de la libido, de la sensación de hambre. Es como esa parte de nosotros que nos mantiene vivos y que está conectado con todo eso. Después tenemos el cerebro límbico, que está conectado con todo lo sensorial, lo sensitivo y lo emocional, que nos da la información y regula la información sobre cómo nos sentimos con diferentes circunstancias. Y después tenemos el neocórtex, que es nuestra parte racional. Es un poco la historia que nos contamos y que nos explica nuestro vínculo con las otras dos partes y nuestro vínculo con lo demás. Cuando nos relacionamos con otros seres humanos, esto es interesante, estas tres partes de nuestro cerebro entran en comunicación con esas tres partes del cerebro del otro. Y así es como encontramos a veces personas con las que sentimos como, wow, tenemos cerebros gemelos. Quiere decir que de alguna manera esa comunicación entre las partes del cerebro de esa persona y las partes de nuestro cerebro están en coherencia. Es como súper lindo, se siente como casa, como hogar. Y por otro lado, a veces nos pasa que todo lo contrario, que por mucho que intentemos y por mucho esfuerzo que le pongamos, como estoy intentando entenderme con vos, pero es imposible, parece que habláramos otro idioma. Y estas tres partes del cerebro, que cada una tiene como su relación con la siguiente, como decía antes, cuando funcionan en armonía, nos dan esa sensación de bienestar, de paz. Podríamos decir que el cerebro reptiliano son los impulsos, los hábitos, eso que nos sale como espontáneamente. El cerebro límbico con esas emociones es como, bueno, lo que siento, lo que percibo. Y el cerebro racional lo que pienso. Y cuando lo que me sale naturalmente, lo que siento y lo que pienso están en armonía, se da lo que para mí es la definición de felicidad, ¿no? Como, wow, estoy donde tengo que estar, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sin embargo, cuando esas tres partes están funcionando en desconexión y, por ejemplo, sé que algo me hace mal, pero hay un impulso que me lleva a repetirlo, ¿no? Quiero dejar de fumar o quiero terminar una relación que me hace sentir mal, que me hace sentir incapaz, que me hace dudar de mí, o no sé, o tengo sentimientos de rabia o de resentimiento que me están dejando detenida en un loop que me lleva una y otra vez a un malestar conmigo, pero no consigo realmente cambiar esas cosas. Eso es un síntoma claro
de que hay algo en la comunicación de estas tres partes del cerebro que no está en armonía. Y a mí me gusta mucho trabajar los chakras desde acá, porque podemos ver que el primer y el segundo chakra, que son Muladhara y Swadhisthana, que son el chakra raíz y el chakra sacral, que tienen que ver con este elemento tierra y elemento agua, tienen mucho que ver con esa parte instintiva, con nuestra parte más del hábito, ¿no? De lo que deseo, lo que quiero, lo que necesito, como que va muy ahí al cerebro reptiliano. Y eso nos puede dar mucha información. Cómo estamos vinculándonos arquetípicamente con esas partes de nosotros, nos puede dar mucha información de cómo está nuestro cerebro reptiliano. Por otro lado, el tercer y el cuarto chakra, Manipura y Anahata, que son ese elemento fuego, ese elemento aire, ¿no? Esa parte que tiene más que ver con mi... En inglés se le dice gut feeling, ¿no? Como eso que siento en la boca del estómago, ese sentir así como más visceral, esa cosa visceral. Y ese sentir más desde lo emocional, desde el corazón, desde lo que me hace bien, lo que no me hace bien, tiene todo que ver con el cerebro límbico. Estamos ahí como, wow, ok, estas son las emociones, esto es cómo me siento con esta persona, con este lugar, con mi entorno. Y también nos da mucha información de cómo está nuestro cerebro límbico. Todas las prácticas somáticas, las que yo comparto y las que comparte casi, creería que todas las personas que son terapeutas somáticos, están conectadas con el cerebro límbico. Es ahí a donde queremos entrar. Es en esa parte del cerebro donde queremos generar regulación. Y después, cuando nos vamos a la parte de nuestra comunicación, nuestro chakra garganta y nuestro tercer ojo, esa visión clara, esa integración de la sabiduría de nuestra vida, ahí es donde entra el neocórtex. Y es súper importante porque, de alguna manera, cómo hayamos integrado los 4 chakras anteriores, le va a dar forma a la manera en la que vemos y en la que pensamos nuestra historia y lo que nos va pasando. Entonces, cuando estamos haciendo ese trabajo de integración y ese trabajo de alineación energética, estamos de alguna manera también, no solo trabajando como energías arquetípicas, sino la manera en la que vemos el mundo, la manera en la que leemos todo lo que nos pasa. Entonces, para mí, una manera muy práctica de trabajarlo y entenderlo es que si estos 3 cerebros están en coherencia, entonces el séptimo chakra, esa iluminación puede aparecer. Es ese estado en el cual todo tiene sentido, que no quiere decir que no tengamos problemas, que no quiere decir que no tengamos momentos donde hagamos cosas de las que después pensemos como, bueno, hubiera estado bueno hacerlo distinto. No quiere decir alcanzar un estado de perfección, sino un estado de aceptación, tal vez, ¿no? De quién soy, de poder entender, de poder digerir también como cada experiencia puede ser como un fertilizante para ese suelo, para esa tierra, para ese campo que es la vida donde estamos experimentando. Entonces, trabajar en la regulación de nuestro sistema nervioso, trabajar en crear estados de coherencia desde nuestro sistema nervioso va a habilitar la posibilidad de acceder a ese potencial energético de cada uno de los chakras. Quizás, si lo que sé que tengo que trabajar son los 2 primeros chakras y entonces esto está conectado con los hábitos, es por ahí que tengo que empezar. Tengo que empezar a mirar cuáles son los hábitos que, mucho más que visualizar el color rojo o el color naranja en una meditación, quizás lo que tengo que mirar es a qué hora me estoy levantando, a qué hora me estoy yendo a dormir, cuál es mi conexión con los ciclos del sol, cuál es el tipo de nutrición que le estoy dando a mi cuerpo. Todo eso me va a habilitar muchísimo la capacidad de manifestar. Por ejemplo, lo que quiero concretar en mi vida, cómo son mis vínculos, cómo es mi relación con mi sexualidad, como va a estar súper claro y va a estar súper conectado con eso. Entonces, vale, voy a los hábitos, voy ahí. Si estoy queriendo trabajar ese manipura, ese fuego, o esa conexión con el amor, como ese sentir, quizás entonces trabajo con el cerebro límbico, necesito irme más al cuerpo. ¿Cómo se siente en mi cuerpo este vínculo? ¿Cómo se siente en mi cuerpo esta decisión que estoy tomando? Este proyecto que estoy emprendiendo. Este libro que estoy leyendo. ¿Dónde estoy poniendo? ¿A qué le estoy poniendo el cuerpo realmente? Y empezar a mirar por ahí, como, bueno, cuáles son las prácticas, cuáles son cuál es mi relación también con mi respiración y con el movimiento. ¿Habito mi cuerpo realmente como desde la conexión, desde la escucha? ¿O estoy habitando mi cuerpo en modo automático y en realidad no tengo idea cómo se siente dentro de mí?
cada una de las cosas que estoy haciendo y que estoy experimentando. Hay mucha información ahí. Y si quiero trabajar más con esa parte que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Como de comunicar, de compartir, de ir a una visión más clara, entonces fijarme cuáles son los pensamientos que estoy alimentando, cómo es mi higiene mental, cuáles son las conversaciones que estoy teniendo, qué tipo de información estoy dejando entrar, cuántas prácticas, cuánto tiempo le dedico a crear espacio en mi mente. A veces pensamos como que se trata mucho de incorporar información y en realidad, como yo lo veo, es que se trata más de vaciarnos un poco de información, como de adquirir lo que necesito para después poder soltar todo eso que no necesito. Tenemos mucha información, tenemos mucho condicionamiento. Entonces quizás se trate más como de ir descondicionándonos, ¿no? Volver a un estado de silencio, de espacio entre un pensamiento y otro. Así que bueno, va un poquito por ahí. Tengo una última imagen que les quiero mostrar, una última diapositiva, pero me encantaría como que me escriban. Yo estoy hablando, esto es un monólogo, a mí me encanta hablar, pero me encantaría, si quieren, o abrir el micrófono, o escribir, decir algo, preguntar algo, compartir, ¿no? Porque al final es eso, como seguro que tienen algo interesante para compartir y nutrirse y nutrirnos, estaría buenísimo. Y yo les voy a mostrar lo último que tengo para compartirles. Siéntanse libres de interrumpirme, ¿sí? Por favor, interrúmpanme si quieren decir algo. ¿Cómo podemos aprender a regular nuestro sistema nervioso? Tiene mucho que ver con nuestra etapa de desarrollo, cómo se forma nuestro sistema nervioso. Entonces, la época de gestación y los primeros 2 años de vida son fundamentales y van a setear el tono, van a definir un poco cómo van a ser los siguientes años. Es de vital importancia para nuestra vida adulta y entonces ese aprendizaje de la regulación va a definir nuestra experiencia vital, absolutamente. Entonces, pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado durante nuestros años de infancia, siempre estamos a tiempo de ir a revisar, de ir a buscar. El yoga nos invita a eso todo el tiempo. Nos invita todo el tiempo a revisarnos, todo el tiempo, toda oportunidad, toda práctica es una oportunidad para revisarnos. Aprendemos a regularnos a través de nuestras figuras de apego, de nuestros cuidadores cuando somos pequeños, que actúan como corte auxiliar al principio, y de ahí viene ese apego seguro y corregulación a través de la cual creamos una narrativa de seguridad para establecer relaciones sociales. Pero también nos vamos nutriendo de las figuras de apego que desarrollamos en la adultez. Entonces, dependiendo qué tipo de apegos estemos desarrollando en los vínculos que estamos teniendo, eso también va a ser súper claro en cómo nos sentimos y en cómo se desarrolla nuestra vida y en cuán capaces nos sentimos, cuán seguros nos sentimos. Entonces, mirar mucho los vínculos. Esto es una invitación a mirar mucho los vínculos, el vínculo con nosotros mismos y por ende el vínculo con los demás. La capacidad de autorregulación y la capacidad de corregulación, ¿sí? Hay personas que tendemos más a una o a la otra, es decir, nos resulta más fácil, necesitamos quizás tiempos de soledad y de recogimiento para regularnos, y personas que necesitamos más la regulación a través del contacto, a través de ese apego seguro. Súper importante habilitarnos todas estas cosas, como hay algo a mí me parece un poquito peligroso en esta nueva espiritualidad que tiene que ver con esto de todo lo que necesitas está dentro tuyo, vos podés hacer todo. Y sí, de alguna manera sí, pero por otro lado somos seres sociales y somos mamíferos. Necesitamos a nuestra manada y necesitamos esas figuras de apego y está bien, ¿no? Como creo que la extrema autosuficiencia es más una respuesta de trauma que un estado de iluminación. Yo creo que un estado de iluminación y un estado de conexión tiene más que ver con ser capaces de abrirnos, de estar abiertos a la vida, a los demás, a todo lo que la vida nos propone, ¿no? Y cuando estos procesos fallan, creamos respuestas de supervivencia, que son mecanismos inadecuados de autorregulación. Entonces puede ser que aparezcan las adicciones, los vicios, estos hábitos que responden en realidad a una búsqueda de regulación, que si no nos la podemos proveer a nosotros mismos de forma saludable,
vamos a empezar a buscarlos de otras maneras. Vamos a estar tratando de encontrar ese estado de regulación que quizás no estamos encontrando a través de nuestros vínculos, de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, a través de sustancias, por ejemplo. O puede ser nuestra relación con nuestro teléfono, con nuestro móvil, o puede ser nuestra relación con la comida. Entonces, todas estas cosas nos están ofreciendo constantemente información. Y cuando podemos prestarle atención a esa información, podemos empezar a transformar poquito a poquito, a hacer esos switch. Entonces, entender quizás los chakras no como esos puntos metafísicos y esos colores, sino como llaves. Tengo llaves de acceso, tengo una información ahí que está conectada con mi cuerpo, con mi mente y con mis emociones. ¡Tarán! Mate, perdón. Alguien había levantado la mano en un momento. ¿Se quedaron dormidos? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, joder. Hola, Hola, hermosa. Mili. Hola, qué interesante. Muchas gracias. Quiero preguntarle algo, pero ¿puedo en inglés? Sí, claro, por supuesto. Vale. Okay, so in Ayurveda, there's also like a big connection to chakras, right? And the nadis and everything. And actually now I saw like the connection between it because there are 7 chakras, right? And in Ayurveda, there is also 7 tissues. Like, is there any meaning of the number 7? Like, because the 7 somehow repeats a lot in both. Super interesting question. I mean, for sure, 7 is like a holy number. It's a sacred number. But I mean, there is for sure, actually, each one of the chakras is also connected to different glands and different parts of the body. Let me go back a little bit here to this chart. So here we see that there are organs connected to each one of the chakras. I can share this later on if you like. So there must be. My knowledge of Ayurveda is not that much. Like, you mean the 7 dhatus, right? Yeah, exactly. So it's like 7 dhatus and then 7 chakras, right? Yes. Let's research. Let's Okay. research whether we can create something together about it. Cool, thanks. Super interesting. Yeah, thank you. ¿Alguien más? ¿Algo más? Oh, low battery. Ok. Bueno. Ah, gracias. ¿Para grabar? Hola, María. A mí me encantó. Me ha encantado porque sí que es verdad que todas las formaciones que se hacen siempre es pues lo típico, pues los chakras son los centros de energía, siempre van como, o las zonas del cuerpo, pues caderas bloqueadas, pecho, y esta manera, esta visión de ya las etapas desde niños me ha encantado y ha sido una parte de decir, jolín, wow, es que en verdad, hasta cuando yo me doy cuenta en mis sobrinos, no tengo niños, pero los hijos de mi hermana, siempre es como, veo que tienen pequeñas crisis, la crisis de los 3, la crisis de los 6, van ahí como la crisis de la adolescencia, porque cada uno tiene una edad distinta y ya de uno mismo lo ves también y es como, estoy aquí ahora, he pasado todo esto y voy estando ahora en una y es muy guay, o sea, ya no es solamente de que te enfoques, como decías, de este color o esta piedra o pues en una zona física, es como que en Occidente necesitamos poner un punto, un color, un dibujito y va tan más allá de relacionado pues que esté en el cerebro, las emociones y me parece fantástico el trabajo que hacéis de poder compartirlo de esta manera y poder nutrirnos y poder también de esa manera hacerlo para nosotros y no sé, me encanta. Muchas gracias. Oh, gracias. Me ha encantado. Qué bueno. Me hace muy feliz. Oh, mira, acá tengo... Simón hizo un pequeño research sobre Ayurveda y parece que sí, hay una conexión entre, Martina, no sé si estás escuchando, Rasa y Muladhara, Rakta y Swadhisthana, Mamsa y Manipura, Meda y Anahata, Ashti y Vishuddha, Majja y Ashna, y Shukra y Sahasrara. Vamos a investigar un poco más. Cool, thanks.
Qué lindo, María, muchas gracias. Me hace muy feliz. Yo soy súper apasionada de esto. En las formaciones que doy le dedico un montón a la parte de los chakras y de hecho vamos como integrando cada día un chakra con diferentes prácticas, no solo desde caderas, hombros, que sí, pero también desde lo emocional, ¿no? Como traérnoslo un poco más al campo de lo cotidiano, de lo que nos pasa y poder tratar de realmente acceder a ese conocimiento, porque si no, igual, o sea, es un conocimiento increíble, maravilloso y súper potente que nos puede dar un montón. Y creo que eso, que está buenísimo recuperarlo. Siento que podemos recuperarlo y que podemos nutrirnos, así que qué bueno que te haya gustado. Gracias por compartir. Voy a dar prontito. Sí. ¡Oh, Valesca! Sí. Hola, buen día. Perdón por lo tarde. ¡No, qué bueno que viniste! Sí, muchas gracias. Solo compartir que es muy lindo cómo a medida que uno va viviendo la vida, empiezan a aparecer de partida los desafíos de cada chakra, como como lo que tenemos que ir destrabando, lo que vinimos a aprender como tipo el referente de la encarnación. Y también es lindo cómo todo se va unando, porque inicialmente como que aprendemos todo por separado. Desde mi experiencia como profe de yoga, entendí el sistema nervioso desde el yoga. El sistema endocrino lo entendí por separado con el Reiki. Cómo se unían lo entendí a través del aparato fonador, por ejemplo. Y ahora ir incorporando la neurociencia también le da esa... habla también de cómo vamos subiendo la escalerita, cómo seguimos abriendo las llaves de acceso y ahí concuerdo mucho en la vuelta de tuerca que uno va haciendo a través de la revisión de cada uno de los chakras y cómo le va permitiendo hacer lo que había que hacer y que no se hizo en algún momento, o simplemente hablar nuestra verdad, porque ahí ya se habla de que estamos terminando como la vuelta, de cómo somos capaces de hablar nuestra propia historia, cómo podemos ver este referente de ego, de encarnación, y por eso también se vuelve una crisis tan grande, porque es como, wow, tengo todo esto disponible, me libero de las lealtades, me libero de mis creencias limitantes, me libero de todo lo que creí que me estaba atrapando y ahora no sé. Es de corajosos, no corajosos, es de valientes el ver e integrar esa libertad finalmente y poder tener estas herramientas que finalmente el corregularnos, mantener estable dentro del balance y de lo que se va mostrando también durante la vida para regularnos. Se vuelve cada vez una aventura más interesante. Así que muchas, muchas, muchas gracias por esta clase. Absolutamente, qué lindo, gracias por ese compartir, estoy muy de acuerdo. Y sí, es por ahí creo, ¿no? Como ir soltando todas esas cosas e ir empoderándonos, acceder a nuestro poder. Somos seres tan poderosos, tan poderosos. Es increíble, a veces nos cuesta creérnoslo. Es muy loco como a veces nos es mucho más fácil hablarnos mal y hablar mal de nosotros y de nuestras incapacidades que hablar como de nuestros poderes, ¿no? Tenemos mucha más facilidad para creernos incapaces que para creernos capaces, y eso es un viaje. Sí, concuerdo. En Chile tenemos este dicho de deja de ver la mosca en la leche. Claro. El pelo al huevo. Sí, sí, sí. Y vamos domesticando, vamos. Ahí yo puse muchos corazoncitos cuando tú hablaste esto de que ya no se trata, quizás en un momento sí, pero cuando estamos limpiando, estamos vaciando, se vuelve todo más leve a nivel de mente, emocionalmente, la nutrición. Así que gracias también por esos recordatorios. Gracias, qué linda, muchísimas gracias. Y nos vemos en un ratito. Sí, nos vemos un ratito para la clase. Bueno, para todos los que están ahí, Simón va a estar en la clase en un ratito. Yo soy Simón. Si quieren, métanse en su Instagram, Escuela Soma Yoga, y tienen clase gratis, empezando pronto. Es de isquiotibiales. Bueno. Chakra isquiotibial. Bueno, no sé si alguien más que quiera decir algo, si no, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado.
Y eso, voy a estar dando formaciones prontito sobre esto. Tengo una formación online, la estoy terminando de preparar para lanzarla pronto, que va de filosofía del yoga y neurociencia, trauma, yoga somático, como un poco la integración de todas estas partes. Así que si les interesa, me pueden escribir por Instagram. Muchísimas gracias, Diana, Mariela. Me pueden escribir por Instagram, que es mili.gentile, como lo ven ahí, mi apellido, Mili Gentile, y se enteran de lo que se viene. Les deseo un hermoso domingo. Gracias por estar, gracias por compartir, por traer su energía. Y nos vemos pronto. Chao, gracias. Gracias, Mili. Gracias, Santi. Nos vemos en un ratito. Sí. Chao, chao. Chao, Ángela. Chao.